Hola viajantes, bienvenidos al precioso Palacio de Nymphenburg, que fue durante siglos la residencia de verano de los gobernantes de Baviera. Fue mandado construir en 1664 por deseo del elector Fernando María de Baviera y su esposa Enriqueta Adelaida de Saboya, tras el nacimiento de su hijo y heredero. Desde 1701 ha sido ampliado sistemáticamente y cuenta actualmente con unos 800.000 metros cuadrados de parque, donde se encuentran varios pabellones, fuentes, canales y lagos. Aquí falleció, por ejemplo, el rey Maximiliano I y la infanta Paz de Borbón, hermana de Alfonso XII de España. Y también en 1845 nació aquí el famosísimo rey de los cuentos de hadas, Luis II de Baviera. Actualmente, Nymphenburg es también la sede de la administración de los palacios de Baviera, la administración del Duque de Baviera, que también tiene su residencia aquí, el Museo Marstall, el Museo de la Porcelana, el Museo del Hombre y la Naturaleza, la Escuela Primaria Maria Ward y la Manufactura de Porcelana de Nymphenburg y el Museo Erwin von Kreibich. Este palacio es uno de los palacios más visitados de Baviera después de Neuschwanstein y de la residencia de Múnich. Además de ser uno de los mayores palacios de Alemania y uno de los más importantes de Europa. Bueno, viajantes, pues empezamos la visita, ¿vale? Esto está hasta arriba de gente, voy a intentar que se me entienda al hablar y si no, pues bueno, pues tendré que locutar después. Pero bueno, subiendo por esta escalerita, una vez que compráis la entrada, lo primero que vamos a ver es la sala de fiestas, ¿vale? Esta es la escalera que hemos visto fuera, es que están aquí todos los niños, la escalera principal donde los lagos y el chorro. Pues esta es la primera sala que vemos nada más llegar. Es preciosa. Pues que luego entras aquí y mira, espectacular. Ya os digo, perdonad el ruido, que hay mucha gente, pero fijaros que techo es espectacular, ¿eh? Las lámparas, veis aquí en todas las salas tenéis una explicación. O sea, tenemos para que nos orientemos. Estamos aquí, ¿vale? Entonces os cuenta un poco, pues eso, que es un poco sobre la base del palacio, que lo crearon el elector Fernando María y su esposa Enriqueta Adelaida de Saboya. Entonces, bueno, es un poco el estilo del palacio y la sala. Que lo más conocido de aquí pues es esta sala preciosa. Aquí viene en alemán, en inglés y en italiano. Aquí algún detalle, si tenéis una audioguía, ¿no? Pues os dice pues de qué os está hablando la audioguía. Pero bueno, os voy a enseñar esta sala porque de aquí, ya os digo, perdonad, hay muchísima gente. Aquí, fijaros qué pasada. Pues me voy a venir para acá, a ver, enseñaros la del otro lado, porque desde ahí arriba hay una galería en la que era donde se pone... Ah, no, lo he dicho al revés. El chorro de agua está aquí, perdonad, os lo he dicho al revés. Hemos entrado por este balcón, no por el otro que os he dicho al principio, que me he equivocado, perdón. Pero veis, aquí también os he mostrado desde fuera, pero fijaros la sala. Aquí os digo, aquí se ponían los músicos aquí arriba, ¿no? Para cuando había un baile, para hacer su música se ponían ahí arriba, y aquí la gente pues paseaba, bailaba y tal, pero la sala es espectacular. Como es espectacular la cantidad de gente que hay hoy, va a ser un show. Yo voy a intentar poder explicaroslo por aquí.
pero ya veremos a ver, porque con la cantidad de gente que hay, lo mismo el ruido no se me oye. Entonces, bueno, pues de aquí vamos a ir a esta sala. A ver, no va a ser una explicación tampoco súper espectacular, sabéis que no sé yo tampoco mucho, pero bueno, esta es una salita que hay aquí. Fijaros qué bonito. Los relojes estos que son una pasada. A ver que nos dé reflejo, pues no se ve. Aquí está Max Emanuel Kurfürst von Baden, príncipe elector de aquí de Baden. Creo que este es o uno parecido es el que mandaron construir el castillo. ¿Veis la sala esta? Aquí la salita del norte. Este es el señor este. Pues aquí os cuenta un poquito. Él fue uno de las personalidades más importantes de Baviera. La mitad de su reinado estuvo en guerra. Bueno, pues aquí tenéis, ¿veis? Nos vuelve lo que os comentaba antes, ¿no? Estábamos aquí, pues ahora estamos aquí. Vamos a ver, yo creo que este ala. ¿Veis? Aquí están. Ese soy yo. Hola. Pero fijaros la sala, qué mona. A ver, creo que de aquí pasamos a la galería esta. Pasé por aquí. Fijaros qué bonito. Aquí hay un montón de pinturas de aquí, del Palacio de Nymphenburg, desde diferentes perspectivas. Bueno, esta sería la sala. Es que es súper bonita. Pues bueno, pues aquí tenéis Nymphenburgo, por donde hemos entrado nosotros, ¿no? Aquí está el chorro de agua y tal, los jardines están detrás. ¿Ves aquí? Aquí, por ejemplo, se vería desde atrás. ¿Ves aquí? ¿Cómo no? Desde aquí. Las lámparas me parecen preciosas. ¿Ves aquí? Esto debe ser de las primeras, cuando todavía no era tan grande. Sabéis que esto lo han ido agrandando con el tiempo. Entonces aquí otra vez el cartelito, ¿no? Que nos explica pues, la Galería Norte. Ahí os va a dar todo el reflejo. Pero bueno, igual, ¿veis? Estamos aquí. O sea, que os va contando, son todo dibujos de... Este es el lago Starnberg, ¿sabéis, no? El de Sisi. Pone ahí arriba Starnberg. Entonces aquí pues eso, son pinturas Berg, el castillo de Berg. Desde aquí es donde salió Luis II, cuando poco después le encontraron ahogado, más o menos por aquí. Entonces ahí veis el otro, esta es la cascada, esto debe de estar también por aquí en los jardines. Esto todavía no lo he visto, así que no puedo decir mucho. Luego aquí la fuente, esta debe ser otra fuente que hay también por los jardines. Los jardines no los conozco, así que todavía no os puedo decir. Pero es súper bonito. Entonces aquí hay otra salita. Qué mona. No, espera, quiero ir para allá, pero está lleno de gente, así que voy a enseñaros primero esto. Ahora parece que hay menos gente. Y luego os enseño la sala esa que se ha quedado ahí, que es una sala chiquitita con 2 retratos. Bueno, aquí tenemos un montón de señoras, buenísimas ellas. Esta es la habitación norte de Carlos Teodoro, por lo que pone aquí en el este. María Luisa Isabel de Borbón-Orleans, duquesa de Berry. Pues esta señora. Aquí, bueno, es que no sé si estáis viendo las explicaciones porque está reflejo, pero bueno, veis que esta es la parte más antigua de la historia. Bueno, aquí hay un grupo, perdonad que aquí no puedo decir mucho. Kommt von der Jagd zurück, mit seinen Freunden. Der weiße Hund verbindet die Treue, die Jagdleidenschaften, den Glauben aber auch. Und von daher zeigt er auch gleich, er ist der Wichtigste auf dem Gerät. Auf der Seite haben wir 2 Brüder, die sind auch Feldmarschall geworden. Der eine ist mit 19 gestorben, der andere hat eine ganz normale Laufbahn als Feldmarschall hingelegt. Und die beiden... Me salgo. Vale, aquí estamos en el apartamento, vamos, el dormitorio del norte también del príncipe del Maximiliano III José, que es el tercero en el medio, así que este. Entonces, esta sería la habitación. Mirad qué mona, en amarillito, súper cuco. O sea, aquí lo mismo que os pone lo de las audioguías, pero nada, que mis explicaciones están siendo bastante
escuetas, pero es que bueno, habla por sí mismo, el estilo es precioso. Aquí hay 3 estilos, está el barroco, renacentista y clásico, creo que era, no sé, uno de los 3 que he visto. Ese es el cuadro que muestra la familia esta que es el que está aquí, que se ve un poquito mejor. Así que y luego hay una salita allí súper mona al fondo. Y esto es un gabinete. Simplemente aquí está el secreter, súper mono. Los techos me encantan, por cierto. Qué bonito. Me gustan los colores, como muy pastel todo. Pero me vuelvo a la habitación. Aquí que la veáis desde otro lado. Aquí también está estos muebles. Es una sala muy bonita. Ya os digo que esto es de las primeras fases del palacio. Y aquí está explicado el cuadro este. No, esto es un adagio. Es que cuando he pasado a hacer fotos estaba aquí, sonaba música. Aquí por lo que se daban conciertos chiquititos aquí. Entonces aquí esto era un poco... Bueno, está dando todo el reflejo, pero bueno, aquí está la banda dando un concierto aquí en esta sala. Así que bueno, pues aquí tenéis el dormitorio súper bonito. Lo que vamos a hacer, como el grupo sigue aquí, voy a volver a la sala de fiestas, porque este lado ya lo hemos visto, y seguimos por el otro lado. Vale, pues hemos vuelto al salón de fiestas ¿Veis qué bonito? Súper bonito. El salón me parece espectacular. Así que nada, vamos a meternos por este lado. Ya os digo, hay un montón de gente, eso sí es verdad, que hay otra salita. Esto además también, como es de la zona más antigua, es la que menos idea tengo yo de esta historia. Entonces, pero bueno, veis aquí hay una sala súper mona. La salita sur. Carlos Alberto de Baviera, como que luego fue emperador. ¿Qué veis? Bueno, es ese señor. Carlos Alberto de Baviera. El techo precioso otra vez. Esta debe de ser su señora, digo yo. María Amalia, Tochter Kaiser Josef. Sí, hija del emperador José I, esposa de Alberto. Vale. Pues esta es la esposa de él. Pues es aquí el armario, muy bonito. Ya os digo, esto es de la primera parte, 1750, por ahí. Hay una salita chiquitita. Uy, esta no la he visto yo antes. Perdón, esta se me ha saltado al hacer la foto, así que ni la he visto siquiera. Mirad qué bonita. Aquí de nuevo lo de las audioguías. Está lleno de retratos esta sala. ¿Ves qué bonito? Las iniciales de la... ¿Veis aquí? H.A. Henriette Adelaide. Deben ser estos dos de aquí. Es que hay aquí... Princesa de Saboya fue la mujer del príncipe Fernando María. Esta sala es de esta señora, que fueron los que crearon el palacio, por cierto. Entonces yo creo por esto esta sala... ¿Ves aquí? Veo una M, veo M's aquí y veo la H.A. Mira, aquí también se ve. A ver aquí. Henriette Amalie. Pues esta sala no la había visto. Vamos a seguir. Madre mía, cuánta gente. A ver, aquí luego hay otro, pues como en el otro lado que hemos visto que estaba lo de los palacios, pues aquí se vuelve a ver de nuevo. Este es Schlesheim, Palacio de Schlesheim, bien a lo largo todo. Este es también Schlesheim. Esta sala os va a gustar, esa es la sala de las bellezas de Luis I. Esto es Lustheim. Y este también es Lustheim. Vamos, aquí son cuadros de palacios. Luego aquí hay otras salas chiquititas también. Aquí hay algo de porcelana. Habitación de Carlos Teodoro. Habitación sur de Carlos Teodoro. Aquí hay porcelana de Nymphenburg. Esta porcelana es muy conocida.
Entonces ahora vamos a meterlas por aquí. ¿Veis? Más porcelana. Aquí. Y luego está esta salida. Este es un gabinete, un escritorio que pone aquí. Cabinet, es como este es el escritorio del príncipe Carlos Teodoro. Aquí la puerta está abierta, escondida. Este debe de ser él. Muy bonita la decoración también, además. El techo es el único que no está pintado, los demás están pintados. Pero es muy bonito. A mirar la calefacción. Las calefacciones estas me gustan muchísimo. Entonces ahora seguimos por aquí. La galería sur. Y de nuevo vamos a llegar a la sala esta que os digo, la sala de las bellezas. Chicos, está la sala hasta arriba, me la voy a saltar un momento, os voy a enseñar las otras habitaciones que ahora mismo están más vacías y luego os enseño la sala porque es que ahora mismo está llena de gente con un grupo y todo y no tienen prisa, así que os voy a enseñar esta habitación tan bonita, me gustan los colores. Esta es la sala de audiencias de la reina. Bueno, fijaros qué bonita. Los cuadros. Esta sala es muy bonita. Aquí es Maximiliano I José, este es el padre de Ludovica y de Sofía. ¿Veis aquí un poco la información? La batalla de Austerlitz, mandado por el emperador Napoleón. Recuerdo de Napoleón. Es la sala, ¿veis la puerta esta discreta ahí? El techo de nuevo está sin pintar. La sala es muy bonita, ya os digo, la sala de audiencias de la reina y llegamos al dormitorio de la reina María, ¿vale? Aquí nació Luis II. ¿Veis aquí? Ahí. Esta es María con sus hijos, Luis y Otón. Esto es de cómo estaba en 1820, para que veáis. Y esta es la habitación. Aquí nació Luis. Me parece una habitación preciosa, por cierto. Me gustan los colores, el color verde este es muy bonito. Aquí veis hay dos bustos de Luis y Otón, los dos hijos de Maximiliano II y de la reina María. Luego las audioguías. Voy a venir aquí al lado para no molestar, pero que se esté oyendo lo que estoy diciendo. ¿Veis toda la habitación? Me parece una habitación preciosa. Muy bonita y ya os digo, aquí el 25 de agosto la reina dio luz al Kini. Aquí no sé si lo sabéis, pero aquí en Baviera, vamos, en Múnich y en Bayern le llaman el Kini. La cama súper bonita, súper grande, que normalmente las camas parecen pequeñas. Esta tiene pinta de ser grande. Así que esa es la habitación. Ahora sí voy a intentar volver a salir allá a la galería de bellezas, a ver si esta vez sí que os la puedo enseñar. Bueno, pues dejamos ahí el dormitorio de la reina. Os puedo enseñar esto otra vez un poquito con más calma. Ahora parece que se ha ido un grupo. Vamos a aprovechar antes de que haya prisas. Si no me equivoco, estos son Maximiliano II y la reina María. Si me equivoco os lo estaré poniendo, ¿eh? Si no, pues aquí os lo cojo. Voy a acercar. Bueno, pues esta es la galería de bellezas del rey Luis I. Os voy a dar primero una vuelta así por la sala. La veáis, está lleno de retratos.
Entonces, en cada pared son el mismo número de retratos en los todos esos, son 6, sí, ¿no? 6, 12, 28. Aquí veis todas las paredes. Entonces, en cada retrato, vamos a hacer, por ejemplo, este viene la mujer que es y el nombre, Caula Nanette, ¿vale? Estos son princesas, condesas, zapateras. Sé que esta, Helene Seidelmeier, esta es una zapatera de aquí, vale. O sea, aquí está, por ejemplo, Cornelia Freyer. Estas son bellezas de aquí, de la época, que a él le parecían monísimas y preciosas, son todas guapísimas. Y él las tenía aquí, en esta sala. Pues veis aquí la condesa Isabela de Taufkirchen-Engelburg, por ejemplo. Entonces vamos a reconocer a un par de ellas. Ya os digo, la mayoría son nobles, pero también ahí ya os digo, no tienen que ser nobles para estar aquí. Entonces vamos a acercarnos aquí. Aquí vamos a reconocer alguna. Aquí, por ejemplo, es la princesa Augusta. Esta es su hermana. Que en la galería de bellezas tenga a su hermana es un poco raro, me parece a mí, pero no es la única hermana que tiene, ¿eh? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a la princesa Alexandra de Baviera. A ver si os lo puedo enseñar, es que da un poquito de reflejo. ¿Las veis? Entonces, a quien también vais a conocer, por ejemplo, es a la reina María de Baviera, que estoy echando yo cuentas, si es Luis I, esta era su nuera. Era la esposa de su hijo, Maximiliano II. Lola, por supuesto, Lola Montez. Ha visto el escándalo que hubo con Lola. Menudo escándalo que hay aquí también de ruido. Perdonad, espero que me estéis oyendo. Pero ya lo veis aquí, a Lola Montez. Aquí, Federica de Gumpenberg. Entonces vamos a acercarnos aquí. Esta no hace falta ni que os la presente. Todos sabéis quién es ella, ¿no? La hermana de Luis, Sofía. Pone archiduquesa de Austria, Herzogin von Österreich, nacida princesa de Baviera. ¿Veis arriba? Esta es otra de sus hermanos. O sea, dentro de la galería de belleza tiene a dos hermanas, tiene a su nuera. Pero bueno, Sofía, veis que era toda una belleza. Pues vamos aquí para atrás. Aquí, ¿qué más conocemos? Creo que alguna más deberíamos conocer, o que me suene a mí, pero ahora mismo me ha pillado. ¿Veis aquí? Todas las mujeres guapísimas, pero ya os digo que lo mismo hay princesas, como hay condesas, como hay zapateras. Pues bueno, pues aquí las tenemos. Esta es muy conocida, la he visto yo en varios sitios, también es que es muy guapa, pero ya os digo, era una zapatera de aquí. O sea, trabajaba en una zapatería directamente. Bueno, esta es la galería de bellezas, ya os digo. Ahora que ya hemos visto esa sala, nos vamos a meter por aquí. Yo espero que me estéis oyendo, porque hay un desastre aquí de gente. Así que bueno, a ver qué nos encontramos por aquí. Estoy también descubriéndolo un poco con vosotros, porque ya os digo, yo vine una vez hace como 10 años. Entonces esta es la sala de trabajo de la reina. Es que sala más bonita. A ver, hoy la mesa me parece preciosa. Bueno, esa soy yo. Es aquí el secreter la mesa para las reuniones. Este de las paredes me parece precioso. Es de la reina Carolina, ¿vale? Esta no es la reina María, esta la reina Carolina. Era la segunda esposa de Maximiliano I José. Así que, ¿ves? Aquí lo pone. Es la segunda esposa del rey Maximiliano I José. Esta es la madre de Ludovica y de Sofía. ¿Ves? Pues entonces nos vuelve a mostrar abajo donde estamos. Que hay una salita, debe ser que por aquí se podía salir. Entschuldigung, sorry. ¿Veis? La sala súper bonita. A mí no sé qué palabra es esto de aquí, pero me parece divino. ¿Cómo se llama esto? No es estampado, es brocado. No sé qué palabra es. ¿Me entendéis, no? Esto de aquí. Es muy bonito. Y la sala esta me parece preciosa. A mí es que el azul me encanta. No es el azul real de aquí de Baviera, el Königliches Blau, pero es muy bonito. ¿Veis aquí esta sala, ya os digo, la sala de trabajo de la reina Carolina, la segunda esposa del rey Maximiliano I José. O sea, ya os digo, la madre de Sofía y de Ludovica. Sabéis que se casó en 2 ocasiones. El rey, quiero decir.
Entonces volvemos a salir por la sala, ahora tenemos que volver a salir hacia la sala de baile. O sea, todo el rato tienes que estar pasando por los mismos sitios. Entonces vamos a volver a salir a la sala de baile. Desde aquí dejamos aquí la galería, perdón, y volvemos para allá. Bueno, pues hemos vuelto, como veis, a la sala de bailes. La visita al palacio ya ha terminado, ya hemos visto todo lo que hay que ver. Veis que es un palacio bastante chiquitito, por lo menos lo que se puede ver. Entonces ahora de aquí vamos a ir a las caballerizas para ver las carrozas y tal, que es lo que os voy a enseñar ahora. Esta sala es preciosa, perdonad que me quede aquí un ratito, pero es que es muy bonita esta sala. Así que nada, ahora tenemos que salir y ir un poco en esta dirección para ir a las caballerizas. Vamos para allá. El espectacular museo de carrozas lo tenéis en un vídeo aparte que os dejaré en un link en la caja de descripción y en una tarjetita aquí en la parte de arriba a la derecha. No os lo perdáis. Bueno, pues dejando aquí los establos, vamos al museo que acabamos de ver, la parte que estaba en los establos. Lo primero que nos encontramos es los jardines del príncipe, con un pabellón que se llama la casita de las brujas. Es esta de aquí. ¿Veis? Nada, es un jardincito, aquí muy mono, con la casita esta de brujas que está cerrada, no sé si tiene algo, no hay tampoco información en el prospecto ni nada. Sí, bueno, veis que este jardincito. Entonces lo que vamos a hacer es que yendo para allá se llega a la Amalienburg. Entonces no sé si voy a ir, sí, yo creo que vamos a bajar a la Amalienburg para allá a ver ese partido y luego para meternos para acá para ver el palacio desde este lado. Bueno, pues como veis estamos llegando a la Amalienburg, que es una especie de pabellón de caza que se construyó entre 1734 y 1739 por François de Couvillers para Carlos VII y su esposa, María Amelia de Austria. Aquí dentro del palacio es un rococó muy alemán. Es aquí súper bonito. Entonces se llama Amalienburg, pues por eso, porque está hecho para la reina Amalia. Entonces, lo veis aquí, tiene, creo que está dentro del billete que he comprado. Entonces vamos a ver si se puede entrar o qué. Creo que hay que entrar por el otro lado. Pero veis que es un sitio súper bonito. Tiene, pues eso, tiene un par de gabinetes, un dormitorio, una cocina. Bueno, vamos a ver, creo que hay que entrar por el otro lado. Entonces vamos a ver si, porque me suena a mí que esto está dentro del precio, pero vamos a mirar. Veis de todas maneras que es una monería. Vale, pues sí, esto es la parte de delante. Se puede entrar por aquí. Me acabo de dar cuenta además que cuando compras el billete, tú vas poniendo, te van marcando cada sitio que vayas viendo. ¿Ves? Me quedan esos sitios por ver, no sé si voy a poder, pero bueno, vamos a entrar y a ver qué me encuentro aquí, que yo esto no lo conozco. Qué bonito es. Vale, pues a ver qué nos encontramos. Ya os digo que yo esto no conozco nada, no lo he visto nunca. Lo voy a descubrir con vosotros. ¿Veis cómo es un palacete chiquitito? O sea, es un pabellón de caza, pero es muy mono. Chiquitico, pequeñito, pero muy cuco. Es aquí esta salita. Qué mono. Es como bueno, iba a decir una casita de juguetes, pero no. A ver, esta sala. Perdonad, es todo como tan pequeño que no sé cómo ponerlo en el vídeo que se vea. Qué mono. Es muy cuco, me parece ideal. Es como súper pequeñito, muy íntimo. Ya os digo, para la reina Amalia. Amalia, sí, no, la esposa del emperador Carlos VII. Ay, mirad qué mono. Este es el dormitorio, aquí en amarillito, súper mono. Ay, me encanta. Esto no lo había visto yo. De todas maneras, también la última vez que vinimos también rápido. O sea, yo creo que entré al palacio y poco más. ¿Veis aquí la cama? Está como muy decorado con todo lo sencillo que es. ¿Veis aquí la puerta? Qué bonito. Aquí, ay, que esto no os lo he enseñado. Perdonad, me voy a reflejar, pero bueno, aquí lo veis. Qué bonito el armario. Y esto es el salón. ¡Oh, qué pasada! Pues con todo lo sencillo que es, está bien recargado, ¿eh? Va a ser aquí un pabelloncito aquí en mitad del bosque.
Es muy bonito, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Vendríais a vivir aquí? Tiene que costar un par de euros esto, ¿eh? Pero es muy bonito. Ese soy yo. Y aquí hay otra salita. Qué bonito todo. Aquí la chimenea. Perdona que no tenga así muchos datos. Es que esta mujer, la verdad que no sé mucho. Más allá de que era la esposa de este hombre. Pero la verdad que es muy bonito. Es a lo mejor un poquito más recargado de lo que a mí me gustaría, pero está muy bien. Lo veo muy femenino además. Teniendo en cuenta que era para ella, lo veo muy femenino, muy delicado. Muy bonito, mira, sí, me gusta. Ay, mira, vamos a entrar por la puerta secreta. ¿Dónde estamos aquí? A ver qué nos encontramos. ¡Uy! Porcelana. Mira, es porcelana. No de Talavera, pero es porcelana. La cocina. ¡Ay, qué mona! Ay, por favor, me encanta. Me encanta la cocina. ¿Esta es la cocina? Pues estaba muy bien decorada para... ¡Ay, no hables tan alto, hombre! Para ser una cocina. Bueno, aquí hay un poco de popurrí de baldosas. Pero qué mona, por favor. No tocar nada, pone aquí. ¡Qué bonito! Oye, esto es curioso, ver las cocinas, los fuegos. ¿Pero por qué hablan tan alto esta gente? A ver. Es aquí pues, un poco la información de la electora. Para ser una cocina está muy, muy, muy decorada, ¿eh? Ah, mira, por aquí ya salimos. ¡Ay, qué mono! Oye, pues mira, me ha encantado a mí esto. Más por fuera, a ver. Y bueno, amigos, dejando la Malienburg aquí detrás, voy a ir ya en dirección al palacio porque yo me tenía que ir. Me quedaban un par de cosas que no he podido ver. Creo que me quedaban el Badenburg, el Pagodenburg y el Magdalenenklause, que ya no me dio tiempo a verlos. Quizás si vuelvo otro día os lo pueda enseñar, pero ese día es que me tenía que ir porque si no perdía el tren. Entonces estamos en la parte de atrás de los jardines, veis que son unos jardines espectaculares, enormes. La fuente no estaba encendida, en la delante sí que estuvo un rato, no están todo el rato puestas, pero bueno, veis esta fuente aquí, está todo el complejo está lleno de fuentes, de lagos, de canales. Las fuentes son muy bonitas, veis que esto es súper fotogénico, le puedes aquí hacer fotos todas las que quieras. Entonces, bueno, pues aunque me hayan faltado esos 3 pabellones, creo que me faltaban por ver, que estaban incluidos en el billete, pero es que no me dio tiempo. Entonces espero que de todas maneras os haya gustado. Veis que el castillo es precioso por dentro, la parte que se ve es muy muy bonita. No es muy grande, quiero decir, hay castillos más grandes, pero es muy bonito. Recordad que tenéis el Museo de Carrozas en otro vídeo aparte, os dejaré también en la caja de descripción para que lo veáis. Y bueno, pues desde aquí me voy a despedir esperando que os haya gustado y la veis lo de siempre, que le deis al like, que os suscribáis, que os hagáis miembros del canal si queréis. Y os voy a dejar, antes de pasar a la outro, os voy a dejar un pequeño behind the scenes, porque al salir por aquí a mano izquierda teníais que cruzar para salir. Os voy a enseñar lo que me encontré. Yo nunca había visto tantos de estos aves, patos, cisnes, no sé lo que son. Estaba lleno y claro, no podía resistir la tentación de acercarme a alguno de ellos. Así que bueno, aquí os dejo un pequeño behind the scenes y hasta la próxima, viajantes.